Por esto es tan importante que al día de hoy Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, tengan la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y es que gracias a esto puede revirar las maromas jurídicas que están realizando miembros del Poder Judicial, jueces y magistrados que buscan a como dé lugar la no aplicación de la reforma constitucional en materia judicial. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de martes 22 de octubre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que resulta que hoy los miembros del Poder Judicial han buscado una maroma jurídica para la cual quieren invalidar o frenar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Reforma que prácticamente fue avalada no solamente por las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, sino también por millones de mexicanos el pasado 2 de junio, ya que la promesa no solo de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también de los candidatos a diputados federales y senadores, era precisamente hacer válida esta reforma constitucional. Resulta, mis queridos amigos, que el Poder Judicial ahora señala que todos los amparos que se han recibido que buscan frenar dicha aplicación de la reforma no se dan en cuanto a la Constitución propiamente hablando, sino se dan en contra del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial en contra de la fracción primera, que señala que el amparo es improcedente en asuntos constitucionales. Este artículo, fue reformado el pasado 2013, ya hace 11 años. Y desde hace 11 años, los jueces que a diario utilizan su ley de amparo y los magistrados no se habían percatado que esta ley pues tenía una cuestión un tanto mal, que es que no se manejaban otras soluciones u otras opciones para una situación constitucional. Durante 11 años prácticamente no dijeron nada. Incluso en su momento ellos mismos señalan que el PT buscó un amparo para que esta cuestión se modificara y ¿qué creen? Le dieron carpetazo porque en ese entonces el PT era oposición. Pero hoy que ellos son oposición quieren hacer que el Congreso de la Unión modifique la ley de amparo para darles herramientas ¿para qué? Para frenar la reforma al Poder Judicial. Esto obviamente ha puesto a trabajar a la gente de Morena y sus aliados. Y precisamente hoy, la nueva presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, les manda un recadito a aquellos magistrados, jueces y ministros que prácticamente han aplicado una maroma judicial propia del Cirque du Soleil o del circo chino de Pekín. Pero ¿qué creen? Esta vez no cayeron en blandito, sino yo creo en un terreno lleno de cactus, lleno de legos o de clavos. Vamos a escuchar lo que dijo Luisa María Alcalde Luján de esta situación. Van a presentar al rato la iniciativa, yo creo que en unos minutos, una iniciativa por parte de los coordinadores del grupo parlamentario, tanto el senador Adán Augusto como el diputado Ricardo Monreal, y entiendo que otros compañeros, eso ya lo estarán ellos informando. ¿Eso es para evitar que cuando alguien haga un cambio, es para evitar las órdenes judiciales? No. Entiendo una iniciativa que están proponiendo para llevar a la Constitución algo que ya dice la ley de amparo y que siempre se había respetado, que hoy no se respeta porque de manera indebida los jueces han venido actuando, algunos jueces, no todos, como es el caso de esta juez de Veracruz, que ya hemos dicho que ha actuado de manera ilegal por dos razones principales. La primera, porque la ley de amparo es clara en establecer que no proceden los amparos con reformas constitucionales. La reforma judicial es una reforma constitucional y ella, a pesar de la letra expresa de la ley, otorgó una suspensión de manera indebida. Y segundo, es que la propia ley de amparo también establece que cuando uno pudiese tener algún interés o ser perjudicado, debe excusarse, es decir, no debe conocer del asunto. Y aún así, la juez conoció de ese asunto
y determinó esta suspensión. Entonces, y todos bajo el argumento de que no es la Constitución, sino es la ley de amparo. Ok, la ley de amparo sí puede ser, pues, observada, sí puede tener ciertas situaciones señaladas por el Poder Judicial, porque es su labor, es una ley secundaria. Pero, pues obviamente Luisa María ya, pues, giró, se reunió, trabajó y pues se puso de acuerdo con el Judas de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, con Adán Augusto, para que ellos hagan precisamente la presentación de esta iniciativa en donde ya a nivel constitucional se señale que los jueces magistrados no van a poder conocer de cuestiones constitucionales, en este caso de reformas directas. ¿Para qué? Pues obviamente para evitar este tipo de situaciones. Ahora bien, quien también estuvo bastante certero el día de hoy fue el exministro Arturo Saldívar, quien le manda contundentes mensajes a los miembros del Poder Judicial. Entre ellos, pues cómo pueden ser juez y parte, cómo pueden cobrar sin trabajar y otras tantas, a tal grado que incluso los exhibió por recibir financiamiento de otros países. Vamos a escuchar lo que dijo hoy Arturo Saldívar. Yo creo que este tema se tiene que analizar en un aspecto más allá de lo formal. Se están escandalizando en el Poder Judicial, estamos en una crisis, ya no va a haber democracia, hay autoritarismo, ya no se respeta la ley, ya se rompe el Estado de Derecho. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Que sí hay un rompimiento del Estado de Derecho, pero por parte del Poder Judicial. ¿Por qué, ministro? ¿Qué es lo que nos decía Vanessa? ¿Pero por qué? Voy a explicar. Sí. ¿Qué legitimidad y neutralidad tiene un poder para analizar la constitucionalidad de la Constitución cuando ha sido un poder que en este caso concreto está siendo afectado en sus intereses y en sus privilegios, y que ha incluso utilizado la violencia para impedir ser reformado? Trabajadores y titulares del Poder Judicial irrumpieron violentamente en la sede de otro poder, el Senado de la República, para no ser reformados. Para que no se trabajara. Llevan más de 2 meses en paro, ilegal, porque el Poder Judicial no puede detener sus funciones. No solo es un servicio público esencial, es una función esencial del Estado. No puede haber paro. Y no solo lo hay, sino en contubernio con el Consejo de la Judicatura, le hace Norma Piña, le siguen pagando después de 2 meses. A todos. Han ido a marchas. Esta jueza, hay un video de ella en la última visita del presidente López Obrador a Veracruz, insultando, gritándole insultos al presidente. ¿Qué neutralidad e imparcialidad tiene esta juzgadora actuando así? Prácticamente una mayoría muy amplia del Poder Judicial, bueno, todos están en paro, pero han ido a marchas, han expresado consignas. Los ministros de la Corte, la presidenta de la Corte, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, no va a caer. ¿No? Vean los videos, ¿cuántos ministros fueron a las marchas, fueron a los paros? ¿Cuántos de estos jueces imparciales y neutrales han insultado a la presidenta, al anterior presidente López Obrador, a los legisladores y al pueblo de México? Entonces, aquí hay una cosa esencial. No se trata de una discusión que se puede dar en abstracto, no es una discusión teórica, es un tema político en que el Poder Judicial, quienes hoy detentan la titularidad del Poder Judicial, están siendo una oposición abierta, a veces violenta, muy fuerte. ¿Para qué? Para no ser reformados. Esa es la verdad. Y se podrá estar a favor o en contra de la reforma, pero no se puede decir que se pueden utilizar estos medios cuando están afectando a ellos. Entonces, quienes están dejando sin jueces al país para resolver esto son los propios integrantes del Poder Judicial, porque además es clarísimo que tienen un impedimento. Tienen un interés personal y directo en el asunto, no solo porque de la reforma depende el que sigan en su cargo, sino incluso si logran la reelección, sus percepciones van a disminuir para ajustarse a las de la presidenta como ordena la Constitución. Entonces, claro, por eso están en contra. Pero quien está violando la ley es la jueza y son los jueces al dar estas suspensiones. Veámoslo de manera muy clara. Los mismos jueces que están en paro y que no le abren la justicia al pueblo de México, y hay un retraso enorme en muchos asuntos, en miles de asuntos, elaboran sus propios amparos, sus propias demandas. Ellos las admiten y ellos se suspenden. Y después, obviamente, ellos van a buscar tirar la reforma constitucional. Eso sí sería absolutamente un conflicto de interés. Está absolutamente claro el conflicto de interés. A ver, son juez y parte. Entonces... Ahí está. Efectivamente existe un conflicto de interés, a tal grado
que el ministro pues no dejó esto ahí, o exministro, sino que también pues les dice sus verdades a estos porros del Poder Judicial, que incluso van a chillar más allá de nuestras fronteras, como lo hizo el ministro Ortiz. Vamos a escucharlo. A eso me refiero. Sí, pero El imagínate, mensaje peligroso que se manda cuando se dice no voy a acatar pero la ley. imagínate que la pensión alimenticia la dicte un juez administrativo y no un juez familiar, que tu sentencia de divorcio la dicte un juez penal y no un juez familiar. Aquí la presidenta Sheinbaum ha sido y siempre será respetuosa del Estado de Derecho. En este caso concreto, lo que ella está diciendo es justo lo que hemos explicado, que el actuar del Poder Judicial está siendo faccioso, está siendo interesado y está siendo político, no está siendo jurídico. Si hubiera un actuar jurídico, se actuaría con los recursos del derecho y se decidiría lo que se tiene que decidir, y si los jueces deciden, se acatarán todas las decisiones de los jueces. Pero aquí, por eso empecé, es una situación política que no podemos desconocer, y por eso la presidenta ya ha dicho que va a consultar al Congreso, que también están interviniendo en esto, qué es lo que se tiene que hacer. Pero creo que ese es el tema, no es un tema de desacato, es un tema de evidenciar ante la ciudadanía, ante el pueblo de México, que los jueces y las juezas no están actuando adecuadamente. Creo que todo lo que han hecho en estos meses, lo único que confirman es la necesidad de la reforma constitucional, judicial. Se han visto muy chiquitos, muy chiquitas, anteponiendo sus derechos, sus intereses, sin importar el daño que causen al pueblo de México, hablándole a los extranjeros, hablándole a los inversionistas, para tratar de que haya una crisis constitucional y económica en México. Eso está muy cerca de calificarse como traición a la patria. Es extraordinariamente grave. Cuando estás anteponiendo tus intereses a los intereses de tu país, para que no se te afecten tus privilegios y tus derechos, entre comillas, que son muy legítimos. Nada más que hubo una reforma constitucional. Los jueces y las juezas no son propietarios de sus cargos, son servidores públicos de una función del Estado. No son propietarios de la función. Esta situación patrimonialista que es muy común en el... Son declaraciones bastante serias del exministro Saldívar, ya incluso señalando que los jueces y magistrados estarían cometiendo traición a la patria. Y es que les digo, las maromas están a la voz de ya. ¿Por qué? Por ejemplo, este magistrado Olvera, que liberó a el exfiscal de Morelos, Auriel Carmona, y al abogado de Peña Nieto y de Salinas, pues ¿qué creen? Ahora dice que gracias a él, el presidente López Obrador pudo ser presidente porque él decidió no detenerlo cuando lo del desafuero. Vamos a escuchar la maroma de la semana. Chequemos. En 2005, el entonces ex jefe de gobierno, que es un caso público en todos los sentidos, él mismo lo ha publicado, por eso me referiré a Andrés Manuel López Obrador. Ustedes saben, ustedes cubrieron algunos ese evento, que están aquí presentes. En su momento yo decidí como juez rechazar la pretensión del fiscal de llevarlo a juicio. Y eso, como lo reportaron el día de ustedes el día de hoy, de rechazar el caso penal, trajo algunas consecuencias, entre otras que él pudiera ser habilitado para contender por primera vez en el año 2006. Haberlo sometido a proceso, de acuerdo con las reglas constitucionales de ese momento, era que él no podría ni siquiera ser candidato. Entonces, como el señor hizo eso, pues ya no habría que aplicarles la ley, ¿o cómo está la cosa? Hagan ustedes el desgraciado favor con sus maromas. ¿Qué les pareció esta nota, mis queridos amigos? Espero que si les gustó, déjenos sus likes, comentarios y compártanlo para que más gente se entere de que se están haciendo las cosas para frenar a este poder que está desesperado. También los invitamos a suscribirse a este canal, a activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy cocinando la noticia y los veo en el próximo video porque saben, se va a poner más bueno, va que va.